Creía que era tan solo la picadura de un mosquito. Sin embargo, en menos de 48 horas, su cuerpo entero comenzó a irradiar una luz que brotaba desde sus mismas entrañas. Hola y bienvenidos a este espacio. Lo que están a punto de escuchar no pertenece al reino de la ciencia ficción. Es la historia verídica de Mateo Vargas, un veterano retirado que, al despertar una mañana, descubrió que su ADN había dejado de ser enteramente humano. Y para cuando la ciencia médica pudo ofrecer una explicación, el tiempo ya se había agotado. Si son de los que disfrutan con relatos que desdibujan la frágil línea que separa la ciencia, el misterio y lo inexplicable, les invito a pulsar el botón de suscripción y a activar esa campana. Créanme, no querrán perderse lo que está por venir. Día 1. El sol apenas había coronado el horizonte, pero el aire del exterior ya zumbaba con la promesa de un denso verano mediterráneo. Un calor pegajoso, húmedo, se aferraba a los paneles de madera que conformaban la cabaña de Vargas, un refugio enclavado al borde mismo del delta del Ebro, a un mundo de distancia de los sonidos de la vida urbana. Mateo Vargas, sentado en el borde de su cama, contemplaba su mano derecha. Justo debajo de la muñeca, una pequeña roncha, irritada, había aparecido durante la noche. Era roja, estaba hinchada y pulsaba con una debilidad casi imperceptible bajo su piel delgada y curtida por el sol y el tiempo. Entrecerró los ojos. Un mosquito, se dijo a sí mismo. Nada más que un mosquito. Se rascó con gesto distraído, a pesar de que una voz en lo más profundo de su mente susurraba lo contrario. Había algo en esa marca que no se sentía bien. No sabría explicar por qué. A simple vista, parecía normal, pero el picor que sentía era profundo. No era superficial, sino algo que palpitaba bajo la carne, algo que se negaba a ser calmado. Se incorporó, sus rodillas crujiendo en protesta mientras se ponía de pie y se arrastraba hacia la cocina. El suelo de madera gimió bajo su peso, como si también estuviera fatigado, un cómplice en su ritual matutino de doloroso silencio. La cabaña, que él mismo había levantado con sus manos casi 40 años atrás, había envejecido con él. Sus paredes exhalaban un aroma a tabaco rancio, a romero silvestre y a salitre. Cada estante, cada cajón quejumbroso, portaba la evidencia de la vida que había habitado allí. Una vida de soledad, marcada más por la ausencia que por la presencia. Se sirvió un café solo, bien cargado, sin una gota de leche ni un grano de azúcar. De ese tipo que araña la garganta al pasar, tan amargo como la mayoría de sus recuerdos. El sol naciente se reflejó en un marco de fotos polvorientos cerca del fregadero. En él, una mujer de ojos amables le sonreía a través del velo del tiempo. Elena. Había fallecido hacía ya 7 años, pero a veces, en la quietud de la mañana, Mateo todavía podía jurar que la oía tararear en la cocina. Volvió a fijar la vista en la picadura. De alguna manera, ahora parecía más oscura. El enrojecimiento se había intensificado, como si un hematoma estuviera floreciendo desde el interior. Se aplicó un poco de alcohol y se estremeció. El escozor fue agudo, pero el dolor no era el problema. El problema fue lo que sucedió inmediatamente después. El pulso dentro de la roncha se aceleró, como si un segundo corazón latiera allí, no en su muñeca, sino dentro de la propia marca. Algo retorciéndose, vivo. Sacudió la cabeza, se frotó los ojos con fuerza. Imaginaciones de viejo, murmuró para sus adentros. Pero la sensación, lejos de desaparecer, persistió. Aquel día transcurrió con una lentitud exasperante. Mateo se mantuvo ocupado con reparaciones menores en la cabaña, cambiando una tubería que goteaba, apretando las contraventanas que el viento había aflojado. Pero la roncha crecía, no exactamente en tamaño, sino en densidad. Se volvió más firme al tacto, como si una canica de hueso descansara justo debajo de la piel. Al final de la tarde, su mano había comenzado a temblar. Era incapaz de sostener un martillo con firmeza. La taza de café traqueteaba contra el plato, con un sonido que le crispaba los nervios. Se convenció a sí mismo de que era ansiedad, o quizás un nervio pinzado. Algo normal, algo humano. Esa noche, mientras los grillos se alzaban en un coro ensordecedor y los árboles susurraban secretos en la oscuridad, Mateo se sentó en su viejo sillón,
con la única luz de una lámpara de pie iluminando la estancia. Sus placas de identificación militar colgaban de un clavo en la pared, junto a una bandera doblada con precisión marcial y un certificado de una guerra de la que ya nadie se acordaba. Miraba la televisión, pero en realidad no la estaba viendo. Algo en su cuerpo zumbaba, ya no solo la picadura, sino una energía similar a la estática que se arrastraba por su piel. Cuando finalmente el sueño lo venció, fue un sueño inquieto y febril. Sus ensoñaciones lo transportaron a un lugar que no conocía, un pantano espeso, envuelto en una niebla que brillaba débilmente con un tono azulado bajo una luna imposiblemente llena. Caminaba descalzo, pero no estaba solo. Algo lo observaba desde el agua, no con hostilidad, sino con una extraña y antigua curiosidad. Podía sentir su mirada, sentirla como un calor que se instalaba en su pecho. Se giró en el sueño y vislumbró su propio reflejo, no en el agua, sino en sí mismo. Unos ojos que no eran los suyos, unas venas que brillaban bajo la piel, un zumbido grave que vibraba a través de sus huesos. Se despertó bañado en sudor. Todavía era de noche. La picadura ardía. El dolor se había extendido por todo el antebrazo. Mateo se levantó y se dirigió al espejo del pasillo que nunca usaba, ese mismo espejo en el que Elena había insistido cuando aún creía que a él le importaría mirarse más a menudo. En la penumbra, su reflejo parecía deformado, más pálido, con los rasgos más afilados. La picadura ya no era roja, sino de un morado profundo, casi negro, bordeada por un halo oscuro. La piel a su alrededor había comenzado a agrietarse, a pelarse incluso, como la corteza de un árbol quemada por el sol. Y entonces lo oyó. No desde afuera, no desde la habitación, sino desde el interior de su propio cráneo. Un susurro, débil, casi amable. «¿Lo recuerdas, verdad?», retrocedió tambaleándose, con la respiración convertida en un jadeo. «Contrólate, Vargas», se ordenó en un murmullo. Se echó agua fría en la cara, se agarró al lavabo del baño con tal fuerza que la porcelana dejó surcos en sus palmas. Pero el susurro permaneció, no más fuerte, simplemente presente. Y la peor parte, lo recordaba. No algo que él hubiera vivido, no, pero un recuerdo al fin y al cabo. Un lugar en el que nunca había estado, una guerra que nunca había librado. Pero el olor a fósforo blanco, el sabor a sangre en la boca, el calor sofocante de la selva. Lo conocía como si hubiera nacido con ello. Se derrumbó sobre la cama. No durmió más. Afuera, la marisma pulsaba con 1000 vidas invisibles. Adentro, en su interior, algo antiguo se estaba despertando. Día 2. La transformación. Acelera la luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas como un velo suave. Pero no hubo nada de gentil en la forma en que Mateo Vargas se despertó. Su cuerpo se irguió de un tirón antes incluso de que sus ojos se abrieran, y su corazón latía desbocado, como si hubiera estado corriendo durante horas. Se quedó inmóvil en la cama, empapado en sudor, las sábanas de algodón retorcidas alrededor de sus piernas, como si fueran enredaderas. El susurro había desaparecido, pero la sensación que había dejado atrás, una quietud espeluznante en el espacio donde deberían haber estado sus propios pensamientos, permanecía. Miró su brazo. La picadura había cambiado. La que una vez fue una simple roncha era ahora una masa elevada, de carne oscura y amoratada, con la superficie agrietada como tierra reseca. Ya no era redonda, no era circular como la picadura de un insecto normal. Había adoptado una forma irregular y dentada, casi orgánica, como el patrón de la corteza de un árbol o las escamas de algo antiguo y vivo. Mateo la tocó con la punta de los dedos temblorosos. La piel se sentía dura, anormalmente firme y cálida al tacto, mucho más cálida de lo que debería. Presionó suavemente. Un dolor agudo, punzante, le recorrió el brazo como si fuera una sacudida eléctrica. No era el escozor de la piel rota, sino algo más profundo, algo extraño. Se tambaleó hasta el fregadero, echándose agua en la cara, esperando sacudirse la sensación de irrealidad. Pero el reflejo que le devolvía la mirada era desconocido. Su rostro estaba pálido, el blanco de sus ojos teñido débilmente de un tono amarillento, y una fina línea de sudor perlaba su frente. Sus pupilas parecían más anchas,
más oscuras, más alertas de lo que deberían en una habitación iluminada. El reflejo parpadeó un segundo demasiado tarde. Se apartó rápidamente, respirando por la nariz, tratando de reprimir la ola de pánico que crecía en su pecho. Solo necesito comer, pensó. Probablemente solo estoy deshidratado. Azúcar bajo en sangre, falta de sueño. Se preparó un plato de huevos, bacon y tostadas. El ritual familiar ayudó un poco. El chisporroteo de la sartén, el olor a grasa y mantequilla, lo ancló a la realidad, al menos por un momento. Pero al sentarse en la pequeña mesa de la cocina, se dio cuenta de que no sentía hambre. La comida se veía igual, olía igual, pero el deseo, el antojo, estaba completamente ausente. Se obligó a comer de todos modos, masticando lentamente, más por costumbre que por necesidad. La textura de los huevos se volvió gomosa en su boca, el bacon demasiado grasiento. Tragó sin obtener ninguna satisfacción, como si el acto en sí estuviera desconectado de cualquier propósito real. Cuando se levantó para lavar el plato, notó algo más. Sus manos, particularmente la derecha, habían comenzado a temblar. El fino control motor que siempre había dado por sentado, perfeccionado durante años de arreglar motores y construir muebles, le estaba fallando. El plato se deslizó ligeramente en su agarre y tuvo que sujetarlo con ambas manos para evitar que se cayera al suelo. Una punzada de miedo puro atravesó la niebla de su mente. Esto no era fiebre, no era una gripe. Algo estaba cambiando. Fue al cajón de su escritorio, sacó un pequeño bloc de notas en espiral y un lápiz, y comenzó a registrar sus síntomas. Día 2. Endurecimiento de la piel en el lugar de la picadura. Color, morado oscuro a negro. Forma, irregular, no circular. Dolor punzante intermitente. Temblores en mano derecha. Falta de apetito. Sueños vívidos. Alucinación auditiva. Susurro breve y único. Sin fiebre. Sin erupciones en otras partes. Sin inflamación de ganglios linfáticos. Hizo una pausa y luego subrayó la palabra alucinación 2 veces. Se sentía extraño escribirlo. Se sentía deshonesto, como si estuviera minimizando algo que no podía explicar. Más tarde esa tarde, condujo hasta el pueblo, a regañadientes. Las carreteras eran largas y estaban bordeadas de árboles que proyectaban sombras moteadas sobre la grava. El aire, quieto y pesado, olía a savia de pino y a hierba quemada por el sol. El ambulatorio local estaba tranquilo. Era pequeño, el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás. Pero Mateo ya no tenía el lujo del orgullo. Entró y se sentó en una silla de vinilo, esperando sin prestar atención a las revistas sobre la mesa o al tic-tac del reloj en la pared. Después de 20 minutos, una enfermera lo llamó por su nombre. La siguió a la sala de examen, parpadeando bajo las luces fluorescentes. El doctor Morales, un hombre de unos 50 años con rasgos suaves y una voz tranquilizadora, examinó la picadura. Dijo después de una larga pausa. ¿Cuándo empezó esto? Ayer por la mañana, dijo Mateo manteniendo la voz firme. El doctor Morales frunció el ceño. Ciertamente no es una reacción típica. Podría ser una respuesta alérgica o posiblemente un insecto venenoso. Probaremos con un antihistamínico, quizás una crema con esteroides. Mateo asintió, pero su instinto le decía que era inútil. El doctor continuó. ¿Ha tenido algún otro síntoma? Mateo dudó. Fatiga, sudores nocturnos, falta de apetito. No mencionó los sueños, ni los temblores, ni la voz. Todavía no. El doctor Morales le entregó una receta y le dijo que vigilara la zona. Si se extiende o si desarrolla fiebre, vuelva de inmediato. Mateo le dio las gracias, pero al salir del ambulatorio ya sabía que no volvería. Cuando regresó a casa, el sol comenzaba a ponerse. La marisma fuera de su propiedad brillaba dorada, el agua reflejando el cielo como metal fundido. Las libélulas se lanzaban por el aire y las ranas comenzaban su canto nocturno. Adentro, Mateo se quitó la camisa y se sentó de nuevo frente al espejo. La marca en su brazo había crecido. Lo que antes era una pequeña mancha, ahora se extendía más allá del codo. La piel tenía una textura visible. El patrón debajo de ella cambiaba muy ligeramente cuando se movía. Se inclinó más cerca. Brillaba, no con luz, sino con profundidad, como si hubiera capas de carne translúcida bajo la superficie, pulsando a un ritmo que no era el suyo,
Cogió una linterna y la apuntó directamente a la piel. Reaccionó. El brillo aumentó, y luego, por un brevísimo instante, pudo ver debajo. No hueso, no músculo, sino algo más. Filamentoso, entrelazado, una red que brillaba débilmente con un tono verdoso bajo la luz. Mateo dejó caer la linterna y retrocedió tambaleándose, respirando con dificultad. Esto no era solo una transformación, era una integración. Algo se estaba construyendo dentro de él, o despertando. Y aún así, no sentía fiebre, ni mareos, solo la extraña sensación de que su cuerpo se estaba preparando para algo, algo que lo superaba. Esa noche no soñó, pero tampoco durmió. Yacía en la cama, con los ojos abiertos, escuchando el ritmo de la marisma, el mismo ritmo que ahora pulsaba bajo su piel. Día 3. La memoria de la selva. El sueño se había convertido en una formalidad. Mateo cerraba los ojos solo porque su cuerpo lo exigía, no porque el descanso le siguiera. Y cuando llegaba, si es que llegaba, nunca se quedaba mucho tiempo. Esa noche, la línea entre el sueño y la memoria se derrumbó por completo. Comenzó en una selva, no en los bosques de pinos y grillos del delta, sino en algo más antiguo, más salvaje. El aire era denso y húmedo, y el suelo humeaba bajo sus pies descalzos. Un sol rojo se cernía sobre el dosel, apenas visible a través de la maraña de lianas. No estaba solo. Hombres se movían entre los árboles a su alrededor, pero sus rostros no eran españoles. Hablaban en sílabas cortas y secas, un dialecto del norte de África, quizás, aunque nunca había estudiado el idioma. Sin embargo, de alguna manera, Mateo entendía cada palabra. Órdenes, posiciones, nombres, como si los hubiera conocido durante años. En el sueño llevaba un fusil. La madera estaba desgastada y lisa, por donde las manos lo habían sostenido a lo largo del tiempo. Su uniforme estaba húmedo, roto, había sangre en su manga. No era suya. El sonido de helicópteros lejanos resonaba entre los árboles, pero ninguno de los hombres se inmutó. Se movían como sombras, entrenados, decididos. Mateo lo siguió, no porque lo eligiera, sino porque no tenía otra opción. Su cuerpo se movía con una memoria muscular que no le pertenecía. Llegaron a un claro. En su centro había un estanque de agua, rodeado de piedras antiguas cubiertas de musgo. El agua no estaba quieta. Brillaba con una luz tenue y pulsante, ni blanca ni amarilla. Algo entre verde y plateado. Estaba viva. Los otros se detuvieron en el borde. Mateo siguió caminando. En el reflejo no se vio a sí mismo. Vio un rostro, su rostro, pero más joven, más duro, con los ojos entrecerrados por un conocimiento que no recordaba haber adquirido. El reflejo parpadeó. Mateo no lo hizo. Entonces la voz regresó. No un susurro esta vez, una vibración que se sentía a través de la columna vertebral más que se oía por los oídos. Hemos esperado. Lo recuerdas. Sus rodillas se doblaron. El estanque se onduló hacia afuera y algo comenzó a subir, lentamente, como aceite burbujeando en la superficie del agua. Una forma casi humanoide, pero no. Sus extremidades eran demasiado largas, su superficie demasiado lisa. No tenía rostro, pero su mirada lo quemaba. Mateo intentó retroceder, pero las lianas en el borde del estanque se enroscaron alrededor de sus tobillos. No agresivamente, sino con curiosidad, como un niño tirando de una manga. Tú llevas la cerradura, nosotros llevamos la llave. Su corazón se aceleró. La selva giró. Los otros hombres habían desaparecido. Solo quedaba el ser en el reflejo que no era el suyo. Se despertó con un jadeo. El sudor frío empapaba sus sábanas. Su pecho subía y bajaba con el ritmo de pánico de alguien atrapado entre dos realidades. Todavía estaba oscuro. La habitación se sentía demasiado quieta, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Afuera, el coro habitual de ranas e insectos había desaparecido. Incluso la marisma, que rara vez dormía, se había silenciado. Mateo se sentó, presionando sus manos contra su cara. Sus palmas estaban húmedas. Le dolían los brazos. Encendió la lámpara junto a la cama. La luz reveló algo que no había notado antes. Sus uñas habían cambiado de color. No drásticamente, no lo suficiente como para que alguien gritara de horror, pero estaban más oscuras,
no solo amoratadas, sino teñidas de un tono que parecía extraño, como piedra dejada bajo la lluvia. Corrió al espejo, no por vanidad, por necesidad. Sus pupilas estaban dilatadas, más anchas de lo que deberían estar en una habitación iluminada. El blanco de sus ojos tenía una tenue neblina gris, y las venas de sus sienes pulsaban visiblemente. Pero fue la expresión de su rostro lo que más le perturbó. No parecía asustado, parecía resignado, como si una parte de él ya lo supiera, ya lo recordara. Lo recuerdas. Se agarró al borde del lavabo, anclándose en la aspereza de la porcelana. Esto no era una alucinación. Los recuerdos, la selva, las palabras, no eran invenciones. Eran demasiado reales, demasiado detallados. Había sentido la humedad en el aire, había entendido el idioma y, lo que es peor, había reconocido el reflejo, no de la vida, no de una foto, sino desde dentro. Se le revolvió el estómago. Tuvo arcadas secas sobre el lavabo, pero no salió nada. No había comido desde el día anterior, e incluso eso había sido por ritual, no por hambre. Abrió el grifo y dejó que el agua corriera sobre sus manos. Se sentían como las de otra persona, entumecidas pero hipersensibles, como si cada nervio estuviera fallando en secuencia. Regresó a trompicones a la cocina, todavía con la camisa empapada de sudor, y se sentó a la mesa, mirando por la ventana. La marisma más allá estaba envuelta en sombras, pero en su mente brillaba, igual que el estanque de su sueño. Necesitaba respuestas, y no de ningún médico local. Necesitaba a alguien que tratara con lo inexplicable. Sus pensamientos se dirigieron a la joven enfermera del ambulatorio, Sofía. Lo había mirado de manera diferente, no con lástima, no con miedo, sino con curiosidad. No sabía por qué, pero algo en sus ojos, agudos pero no crueles, había permanecido en su memoria, como si estuviera buscando algo que él no sabía que tenía. Recordaba una placa con su nombre, un apellido, Navarro. Quizás ella sabía algo, quizás no, pero era un comienzo. Garabateó su nombre en un bloc de notas, junto con la frase del sueño. Tú llevas la cerradura, nosotros llevamos la llave. La subrayó. ¿Qué significaba? ¿Había algo dentro de él destinado a ser abierto? Y si es así, ¿qué esperaba al otro lado? Mateo se levantó lentamente, sintiendo la rigidez en sus articulaciones. Era demasiado temprano para que el ambulatorio estuviera abierto. Tenía unas horas antes del amanecer. Envolvió una toalla alrededor de su brazo, ahora descolorido hasta el codo, y salió al porche. El aire todavía estaba fresco, pero pesado con esa humedad familiar, del tipo que se aferra a tus pulmones y susurra tormentas en el horizonte. Miró hacia la marisma. Los juncos se mecían, aunque no había viento. A lo lejos, algo se movía bajo la superficie, silencioso, suave e invisible. No apartó la mirada. Día 4. La secuencia origen. El ambulatorio del pueblo todavía estaba en silencio. Cuando Mateo llegó una hora antes de su apertura oficial, esperó en el aparcamiento, con el motor al ralentí, sus ojos escaneando la lenta luz pálida que se arrastraba por las copas de los árboles. Una niebla baja flotaba sobre el aparcamiento, delgada pero persistente, como si la marisma lo hubiera seguido hasta el pueblo, negándose a soltar su agarre. Cuando el coche de Sofía Navarro entró, ella apenas miró en su dirección. Pero en el momento en que vio quién era, su expresión cambió. No a alarma, sino a algo más cercano a la expectación. Como si hubiera estado esperando. Dentro, la sala de espera zumbaba con el estéril murmullo de las viejas luces fluorescentes. Mateo se quedó en una esquina, con los brazos cruzados, la manga bajada firmemente para ocultar la piel amoratada debajo. Sofía saludó a la recepcionista, intercambió unas palabras y luego se le acercó lentamente. Su tono era tranquilo, cauteloso. «Señor Vargas, llega temprano». Mateo asintió. No podía dormir. Ella esbozó una breve sonrisa. Yo tampoco. Sin preguntar más, le hizo un gesto para que la siguiera. No a una sala de examen, sino a las oficinas traseras. A través de un pasillo lleno de láminas de arte aburridas y carteles de salud caducados, abrió una puerta con la etiqueta «Solo personal» y lo hizo pasar. La habitación era pequeña,
más parecida a una sala de descanso que a un laboratorio. Un solo escritorio, una estantería abarrotada de manuales y un portátil con la carcasa agrietada junto a una caja de mascarillas sin usar. Las persianas estaban bajadas y el aire olía débilmente a pozos de café y desinfectante. Sofía cerró la puerta y se volvió hacia él, con los brazos cruzados. «No está aquí para un seguimiento, ¿verdad?» Mateo dudó. Luego se subió la manga. Lo que antes era un moratón ahora era algo completamente diferente. La piel se había oscurecido hasta casi el obsidiana. Finas venas se extendían en forma de telaraña, no en patrones naturales, sino geométricos. Angulares, simétricos, casi intencionados. La decoloración pulsaba débilmente bajo la luz fluorescente. Sofía no jadeó, no retrocedió. En cambio, se acercó y lo examinó como si hubiera esperado algo peor. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «3 días desde la picadura». «¿Síntomas?» «Pérdida de apetito, sin fiebre, temblores, sueños vívidos, recuerdos extraños, un idioma que nunca he hablado pero que de alguna manera entiendo». Sofía asintió lentamente, con el ceño fruncido, no en confusión, sino en concentración. «¿Sabe a qué se enfrenta?», preguntó él. Sus ojos se encontraron con los de él. «No exactamente, pero he visto fragmentos de esto antes». Se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa con páginas fotocopiadas y notas escritas a mano. Las extendió sobre la mesa. Fotos de muestras de piel, escaneos de crecimiento celular anormal, notas garabateadas por varias manos. «No es la primera vez que veo patrones como los suyos», dijo, «pero es la primera vez que progresan tanto sin colapso». «¿Colapso?», Sofía hizo una pausa. «Normalmente, el huésped muere en 48 horas. Fallo orgánico masivo, desintegración neurológica. Pero usted sigue aquí». «Exactamente». Mateo se inclinó sobre los papeles. Una imagen llamó su atención. Una biopsia de piel, muy magnificada, que mostraba células que no se parecían a nada humano. «Estos no son patógenos», dijo Sofía en voz baja. «Son constructores». ¿Constructores? Células que no solo se replican, construyen, reestructuran tejido, redirigen vías neuronales, alteran la entrada sensorial, como un arquitecto reescribiendo el plano de un edificio mientras la gente todavía vive dentro. Mateo tragó saliva. «¿Por qué yo?» «No lo sé, pero mi abuelo podría haberlo sabido». Dudó, luego buscó un gastado cuaderno de cuero en su bolso. Era genetista. Durante la Guerra Fría trabajó para un programa de investigación conjunto, parte civil, parte militar. Alto secreto, totalmente extraoficial. Lo llamaban la secuencia origen. Mateo se quedó mirando. ¿Qué era? Un proyecto para decodificar material biológico no humano encontrado cerca de lugares de accidentes, en su mayoría descartados por el público, como mitos, globos meteorológicos, teorías de conspiración. Pero a puerta cerrada, encontraron estructuras en esas muestras, secuencias que no coincidían con nada en la Tierra. Abrió el cuaderno, revelando páginas amarillentas, llenas de bocetos, fórmulas y diagramas de espirales de ADN que se dividían en formas desconocidas. «Una teoría era que no eran visitantes», dijo Sofía en voz baja. «Eran semillas dejadas aquí hace mucho tiempo, esperando las condiciones adecuadas para crecer». El pulso de Mateo se aceleró. ¿Y la marisma? Es una de las zonas marcadas en sus mapas, un punto de convergencia, algo sobre la composición mineral, los campos magnéticos. Él creía que estas semillas, fueran lo que fueran, se activaban bajo desencadenantes ambientales muy específicos. Mateo se sentó, de repente cansado. Sintió la verdad en sus palabras, no solo en la lógica, sino en el doloroso recuerdo detrás de sus ojos. Esa selva, ese estanque, ese ser sin rostro. «No solo están reescribiendo mi cuerpo», dijo. «Están reescribiendo mi mente». Sofía asintió. «Porque necesitan que recuerdes algo». El silencio se instaló. Mateo dirigió su mirada a la ventana, donde la luz de la mañana apenas comenzaba a atravesar la niebla. Los árboles parecían quietos, pero podía sentir la llamada de la marisma, no en sonido sino en gravedad. Un tirón bajo la superficie de su piel. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Si esta cosa ha estado latente durante décadas».
¿Por qué activarse ahora? Sofía abrió su portátil. En la pantalla había un mapa, imágenes de satélite de la costa sureste, superpuestas con patrones de datos. Ha habido un pico, dijo, en los últimos 6 meses. Fluctuaciones gamma, pulsos magnéticos inexplicables. Algo se está agitando, y no eres el único que reacciona. Mateo sintió que se le erizaba el vello de la nuca. ¿Cuántos más? No lo sabemos, pero una cosa es segura. Lo que sea que esté despertando, empezó contigo. Se levantó, de repente inquieto. No son solo recuerdos, susurró. Son instrucciones. Se bajó la manga, ocultando el mapa cambiante bajo su piel. Necesito volver. ¿A la marisma? Él asintió. Todavía no ha terminado conmigo. Sofía dudó. No puedes ir solo. Mateo la miró a los ojos. Entonces, ven conmigo. Día 5. El enclave, las ruedas del todoterreno de Mateo rodaban lentamente sobre el camino de grava. Cada crujido de piedra bajo los neumáticos, un eco sordo del pulso en su brazo. Sofía estaba sentada en el asiento del copiloto, con su bolso presionado contra el pecho. Dentro llevaba el cuaderno de su abuelo, un vial de antiséptico, una memoria USB y una pequeña pistola que no le había dicho a Mateo que llevaba. Ninguno de los dos habló durante los primeros 30 kilómetros. No había necesidad. El silencio entre ellos ya no era hueco. Estaba lleno de tensión, no de miedo, sino de reconocimiento. Estaban cruzando una línea invisible, una que separaba lo conocido de lo desconocido, lo racional de lo imposible. La marisma se cernía delante como una promesa. Los árboles colgaban pesados de musgo, sus ramas torcidas como dedos artríticos, extendiéndose hacia el camino. El aire se espesaba con cada kilómetro que pasaba, y el cielo de arriba, aunque despejado, tenía un peso extraño, como si algo invisible se hubiera enroscado alrededor del horizonte. La cabaña de Mateo surgió entre los árboles, sin cambios pero desconocida. El porche delantero crujió cuando subieron a él. Sofía se detuvo, escaneando el perímetro con ojos entrenados. ¿Esperas a alguien más?, preguntó. No, dijo él secamente. ¿Entonces alguien ha estado aquí?, señaló el felpudo, movido. Ligeramente, pero de forma notable. Mateo buscó debajo. La llave de repuesto había desaparecido. Se acercó a la puerta y la empujó lentamente. No estaba cerrada con llave. Dentro, el aire estaba viciado. No había señales de lucha, pero algo no cuadraba. Los papeles estaban desalineados, una silla ligeramente fuera de lugar, el más mínimo olor a tabaco. Mateo no había fumado en años. Alguien había estado allí, y no querían que él lo supiera. No se demoraron. Mateo recuperó una caja cerrada de debajo de las tablas del suelo. Dentro, sellados en plástico, había placas de identificación, un diario desgastado y un sobre marcado con el sello del Ministerio de Defensa. No dio explicaciones y Sofía no preguntó. En menos de una hora habían empacado lo que podían y se habían adentrado más en la marisma, siguiendo un camino que no se había recorrido en años. Ahora era Sofía quien guiaba. Su abuelo había dibujado mapas de esta área mucho antes de que ella naciera. Los había memorizado no porque creyera que importaban, sino porque sabía que él lo había creído. Ahora cada curva en el camino, cada cambio en el dosel, confirmaba esa creencia. A medida que avanzaban, el bosque parecía inclinarse con ellos, no en resistencia, sino en un silencioso reconocimiento. El canto de los pájaros desapareció, el zumbido de los insectos se silenció. Era como si la tierra estuviera escuchando. Al anochecer llegaron al claro. Mateo se detuvo. «Es aquí», dijo en voz baja. Sofía siguió su mirada. Un círculo de piedras, desgastado y agrietado, se encontraba en el centro de una depresión poco profunda. En su corazón, un estanque, tal como en el sueño de Mateo. El agua brillaba débilmente, incluso en la luz que se desvanecía. «Es real», susurró él. «Pensé que era solo...» «Era una proyección», terminó Sofía. «Pero algunos recuerdos no pertenecen a la mente, pertenecen a la sangre». Se adelantó, sacó un pequeño dispositivo de escaneo de su mochila, una herramienta sobrante de sus días en la investigación privada. Lo pasó por el borde del agua. La pantalla parpadeó, confundida. «Pico de energía», murmuró. «Algo está activo. Resonancia magnética por las nubes».
Mateo se arrodilló junto al estanque, su mano flotando justo sobre la superficie. El pulso en su brazo se intensificó, no doloroso, sino insistente, como un diapasón golpeado en la frecuencia perfecta. El estanque respondió. Se formaron ondas, no por el viento, sino desde dentro. Se irradiaron hacia afuera, formando círculos concéntricos de plata brillante. Comenzaron a surgir imágenes, no sobre el agua, sino dentro de ella. Ciudades, estrellas, seres sin rostro, palabras en un idioma más antiguo que el sonido, símbolos, fuego, vuelo, luego, una forma, no del todo humana, mirándolo. Retiró la mano bruscamente, con la respiración entrecortada. ¿Qué viste?, preguntó Sofía. No a mí, dijo. Una versión de mí, o en lo que me convierto. Se levantó, tambaleándose ligeramente. Me estaban mostrando. ¿Qué pasa si me rindo? La expresión de Sofía se ensombreció. ¿Qué pasa? Mateo la miró, con los ojos de repente agudos. Todo termina. Un susurro detrás de ellos. Se giraron. De las sombras salieron dos hombres, ambos con equipo táctico gris sin insignias. Uno sostenía una pistola baja, el otro un pequeño escáner. Señor Vargas, dijo el primero con calma, necesitamos que venga con nosotros. Sofía se interpuso instintivamente delante de Mateo. ¿Quiénes son ustedes? El segundo hombre levantó su escáner. Su índice genético acaba de alcanzar su punto máximo. Estabilidad de la secuencia confirmada. No tenemos mucho tiempo. El pulso de Mateo se disparó. Las marcas en su brazo comenzaron a brillar débilmente bajo la piel. Son del enclave, susurró Sofía. Mateo no se movió. No están aquí para ayudar, dijo. No, respondió el hombre. Estamos aquí para contener... Y entonces sucedió. La luz del estanque surgió. El suelo bajo ellos tembló. Y Mateo recordó. No solo un sueño, no solo una visión, una misión. Hace miles de años vinieron, no como conquistadores, sino como curadores, guardianes del conocimiento. Colocaron sus recuerdos dentro de la biología, sembrándolos a través de las especies, a través del tiempo, esperando que la conciencia madurara. Mateo no estaba infectado, estaba activado. Un recipiente elegido no por el destino, sino por diseño. Las marcas en su brazo se iluminaron como un circuito. Su piel brillaba a través de la tela de su manga. Los hombres del enclave levantaron sus armas, gritando. Pero Mateo ya no tenía miedo. Lo entendía. El silencio del bosque no era miedo, era reverencia. Día 6. El archivo. La luz del estanque se desvaneció lentamente, pero su eco permaneció, grabado en la piel de Mateo, quemado en sus ojos, latiendo como un segundo corazón en su pecho. Los agentes del enclave habían desaparecido en las sombras, ya sea retirados o tragados por algo que ni él ni Sofía podían nombrar. Mateo no preguntó. Aún no podía hablar. Su cuerpo vibraba, no con miedo, sino con algo más antiguo que el lenguaje. Cada hueso zumbaba, cada músculo se contraía con una conciencia que no era suya. No era dolor, era presión, como si su cuerpo se hubiera convertido en una puerta, y algo detrás de ella estuviera empezando a llamar. Sofía se agachó a su lado, sujetándole los hombros. ¿Sigues conmigo?, preguntó. Él giró la cabeza lentamente. Ya no sé quién es mí. La noche cayó a su alrededor como una cortina. Se quedaron junto al estanque hasta que salió la luna. Los árboles montaban guardia en silencio, y la marisma ya no pulsaba con vida. También esperaba. Creo que ha comenzado, susurró Mateo. Sofía no dijo nada, pero no se movió. Su presencia era tranquila y ancladora. Él lo necesitaba, porque dentro de él, todo estaba cambiando. Las marcas en su brazo se habían extendido, no violentamente, sino con diseño. Las líneas trazaban sus venas como circuitos vivos, ramificándose hacia su clavícula y bajando por sus costillas. La sensación era eléctrica, viva, pero no abrumadora. Era como si los cambios pidieran permiso. Pero había momentos, breves, parpadeantes, en los que algo más se asomaba. Momentos en los que no veía a través de sus propios ojos, sino de los de otro. Perspectivas alienígenas, visiones, un paisaje que no era de la Tierra, torres que pulsaban como órganos,
cielos doblados por soles gemelos, estrellas que parpadeaban en ritmos matemáticos. Y siempre, siempre la voz. Somos uno. La memoria es identidad. Nunca estuviste solo. No respondió. Aún no. No estaba listo para creerlo, pero una parte de él ya lo hacía. Se movieron al amanecer. Sofía empacó lo poco que llevaban y lo guió de regreso hacia la cabaña. No hablaron mucho. La fuerza de Mateo estaba regresando, pero también algo más, una conciencia, una claridad aumentada. Ahora podía oír cosas, el movimiento de las raíces bajo el suelo, el desplazamiento de los insectos en la maleza, la distancia exacta de los pájaros sobre ellos. No solo la ubicación, sino la intención. Podía sentir su hambre, su vuelo, su instinto de supervivencia. Sofía notó el cambio en él. Sus pasos eran más firmes, su postura más erguida, sus ojos más claros, pero de alguna manera distantes, como si mirara el mundo no solo a través de los ojos, sino alrededor de ellos. No eres el mismo, dijo ella, no acusadoramente, solo observando. Lo sé, respondió él. En la cabaña, encontraron evidencia de una mayor intrusión. La puerta trasera entreabierta, el viejo diario de guerra que Mateo había escondido bajo las tablas del suelo. Desaparecido. Sofía revisó su cuaderno, todavía intacto. Se volvió hacia él. No podemos quedarnos. Mateo estuvo de acuerdo, pero no por el peligro, sino por lo que sentía que venía. Es como si me estuviera convirtiendo en una torre de señales, murmuró, y algo está empezando a sintonizar. Esa noche no durmió en la cama. Se sentó en una silla frente al bosque, envuelto en una manta, con los ojos entrecerrados, respirando lentamente. Y esperó. A medianoche llegó, no como una figura, sino como un recuerdo desatado. Su cuerpo se puso rígido. Una visión lo golpeó, no como un sueño, sino como una posesión. Estaba en otro mundo. Sus pies estaban sobre un suelo de obsidiana que respiraba bajo él. Arriba, un cielo iluminado por 3 lunas, orbitando en patrones sincronizados. A su alrededor había otros, humanoides, sí, pero translúcidos, altos, con ojos como metal líquido. Se comunicaban no con palabras, sino con resonancia, ondas de pensamiento, puras y armónicas. Él era uno de ellos, o lo había sido, o lo sería. Podía sentir el peso de eones en su pecho, el conocimiento de las estrellas, la historia de civilizaciones que florecieron y se marchitaron mucho antes de que los océanos de la Tierra se enfriaran. No eran dioses, eran archiveros, preservadores, no de poder, sino de memoria. Viajaban no a través de naves, sino a través de la biología, codificando pensamiento, experiencia, historia en cadenas genéticas, dejando fragmentos atrás como migas de pan cósmicas, esparcidas en la sangre de especies en evolución. Fuiste elegido porque llevas ambos extremos del código, dijo la voz, el receptor y ahora el transmisor. El cuerpo de Mateo se arqueó y Sofía corrió a su lado. Sus ojos brillaban débilmente a la luz de la luna. Las venas de su cuello relucían bajo la piel, pero no sentía dolor. Se estaba conectando. Este es el nivel 2, dijo la voz, el comienzo de la transmisión. Ya no eres solo humano. Cuando la visión pasó, Mateo se desplomó hacia adelante, respirando con dificultad, el sudor acumulándose en su frente. Sofía lo estabilizó. ¿Qué viste? Él la miró, aturdido pero concentrado. La verdad, susurró. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Día 7. La cámara vinieron por él al amanecer. No fue violento. No hubo sirenas, ni puertas destrozadas, solo silencio. Y luego luz, cegadora, clínica, que se derramaba por las ventanas como un juicio. Sofía apenas tuvo tiempo de levantarse del suelo antes de que 2 hombres de negro entraran, sus movimientos demasiado tranquilos, demasiado practicados. Mateo no se resistió. Sabía que esto iba a pasar. Desde el momento en que comenzó el segundo nivel, desde el momento en que las visiones pasaron de ecos a instrucciones. Lo llamaron una evacuación. Él lo llamó rendición. El viaje fue largo, silencioso y sin marcas. Con los ojos vendados, las manos atadas, no con cadenas, sino con delgadas esposas biométricas
que zumbaban con baja energía, monitoreando su pulso, sus ondas cerebrales, las señales que irradiaban del circuito bajo su piel. Viajaron bajo tierra. No podía verlo, pero podía sentirlo. La presión, el sutil cambio en el aire. Conocía el peso de la tierra sobre él. Había pasado años en túneles en el extranjero, escondiéndose de bombas y hombres y cosas que nunca pudo explicar. Pero esto era diferente. Este lugar no fue construido para esconderse. Fue construido para contener. Cuando le quitaron la venda, lo primero que vio fue blanco. Paredes cegadoramente limpias, suelos de acero pulido, luces que pulsaban al ritmo de algo vivo. El pasillo se extendía ante él como una vena en alguna máquina demasiado vasta para comprenderla. Lo llevaron a través de él, pasando puertas selladas, numeradas no secuencialmente, sino simbólicamente, símbolos que coincidían con los patrones que ahora se formaban bajo su piel. Y luego estaba dentro de la cámara. No era una prisión, no exactamente. Una gran sala circular, paredes de cristal, plataformas de observación arriba. Máquinas zumbaban silenciosamente en las esquinas, luces parpadeantes sin un patrón particular. Y a su alrededor, otros, 7 de ellos. Estaban sentados o de pie en silencio, cada uno marcado de alguna manera, visiblemente alterado, sutilmente inhumano. Una mujer con ojos que no parpadeaban, un hombre cuya piel se ondulaba como el agua cuando se movía, un niño que no hablaba con nadie, pero cuyos labios se movían constantemente en un idioma que nadie entendía. Mateo se quedó quieto. Ninguno de ellos pareció sorprendido de verlo. Uno por uno se giraron como si hubieran estado esperando. Una puerta se abrió con un silbido detrás de él. Entró una nueva figura, no de uniforme. Una bata de laboratorio, complexión delgada, cabello gris recogido, gafas sobre una nariz estrecha, manos tranquilas, pasos calculados. «Señor Vargas», dijo el hombre, «soy el doctor Serrano». Mateo no respondió. Serrano caminó lentamente hacia una consola, tecleó algunos comandos. Apareció una imagen holográfica. Hebras de ácido desoxirribonucleico, girando lentamente, parpadeando entre dos espectros, uno familiar, otro no. «Hemos estado monitoreando a individuos como usted durante más de 40 años», dijo Serrano. «Pero usted es el primero en alcanzar el nivel 2 con conciencia estable». Mateo se giró ligeramente. «Entonces, ¿qué son los otros?». Serrano hizo una pausa. «Fracasos o modelos tempranos. Llevan el código, pero no la capacidad. Usted, sin embargo...». «Fui elegido. No por nosotros», respondió Serrano. «Por la memoria». Se acercó con voz tranquila pero curiosa. «¿Sabe lo que es usted?». Mateo miró a los otros en la cámara. «No», dijo, «pero sé lo que no soy. No soy suyo». Las luces se atenuaron. Serrano pareció no inmutarse. «Señor Vargas, se ha convertido en una baliza de transmisión. Está emitiendo una secuencia. Acústica, electromagnética, celular. Está despertando a otros. Hemos rastreado 6 nuevos candidatos en las últimas 72 horas. Si no contenemos la señal, perderá el control». Serrano finalmente sonrió. «El control nunca es lo que buscamos. La continuidad sí». Mateo respiró lentamente. «No están tratando de detenerlo. Están tratando de completarlo». Serrano asintió una vez. «Por supuesto, el enclave nunca fue diseñado para suprimir, solo para guiar. Lo que usted lleva es demasiado valioso para ser ignorado. La memoria es la única arma verdadera». Hizo un gesto hacia los otros. «Estos son los fragmentos. Usted es la llave». Mateo sintió el pulso de nuevo en su columna vertebral. El circuito bajo su piel brilló suavemente, visible ahora bajo su clavícula. «¿Qué quieren de mí?», preguntó. La sonrisa de Serrano se desvaneció. «Conexión». La cámara cambió. De repente las paredes parpadearon y los otros a su alrededor comenzaron a reaccionar. Ojos brillantes, extremidades temblando. El lenguaje regresó. Susurros no en sonido, sino en frecuencia. La voz de Sofía irrumpió en su mente, distante como un recuerdo que se desvanece rápidamente. «No dejes que te quiten la voluntad». Cayó de rodillas. Su mente se estaba dividiendo. Una mitad seguía siendo Mateo. La otra era historia.
Ciudades cayendo, estrellas ardiendo, civilizaciones borradas no por la guerra, sino por el olvido. Planetas enteros devorados por el silencio, porque nadie recordaba cómo llegaron a ser. La transmisión aumentó. Mateo gritó, pero no de dolor, de memoria. Somos el archivo. Las palabras no eran suyas, pero eran a través de él. El doctor Serrano retrocedió. Alrededor de la habitación, los otros también cayeron, arrodillados, temblando, no rotos, en sincronía. Y entonces las luces se apagaron. Una luz roja de emergencia inundó la cámara. Gritos resonaron a través de los altavoces. No adentro, afuera. Algo había llegado. Mateo se puso de pie, con los ojos ardiendo de luz. ¿Qué es?, preguntó Serrano, con la voz ya no tranquila. Mateo se giró. Nivel 3. El final, la elección. La habitación pulsaba en rojo. Las alarmas resonaban como un latido mecánico, golpeando al compás de la luz que ahora irradiaba desde debajo de la piel de Mateo. A su alrededor, los otros permanecían de rodillas, temblando, no de dolor, sino de resonancia. Estaban recibiendo algo, una señal, una llamada. Pero Mateo, él estaba de pie. El torrente dentro de él se había estabilizado en una quietud aterradora. Ya no era una cuestión de si la transformación se completaría, era cuándo él lo permitiría. Detrás del cristal, el doctor Serrano gritaba órdenes. Los guardias pasaban corriendo por la cubierta de control. La red de seguridad no respondía. Cada sistema dentro de la cámara, cerraduras biométricas, amortiguadores neuronales, incluso la iluminación, estaba colapsando, uno por uno, como si el lugar estuviera siendo abierto desde adentro. Y Mateo lo sintió. La mente detrás del archivo. No solo memoria, sino intención. La voz regresó, no en español, no en sonido. Llegó como emoción, pensamiento en capas, urgencia ancestral. Es la hora. Uno debe llevar la transmisión completa. Uno debe abrir. Sus rodillas se doblaron. Destellos de memoria, de estrellas, de gritos, de ciudades antiguas reducidas a arena por el olvido, inundaron su mente. Era un soldado de nuevo, no de ninguna guerra librada por hombres, sino del recuerdo, un guardián de la continuidad, un recipiente. Pero entonces, otra voz, más suave, más pequeña, familiar. Sofía. Vio su rostro no en la luz, sino en la memoria, su mano en su hombro, su aliento en el aire de la marisma. Si te olvidas de ti mismo, nada vale la pena recordar. El archivo exigía continuidad, pero la continuidad sin conciencia era repetición, un bucle, una jaula. Y Mateo lo vio, todo. Esto había sucedido antes. Otros recipientes, otros mundos. Cada vez que el archivo despertaba, seleccionaba a uno. Lo infundía con conocimiento, poder, propósito. Pero siempre el ciclo terminaba igual. Colapso. Porque la memoria por sí sola no era la salvación. Era su aplicación. Y eso requería algo más que código, más que datos. Requería elección. Mateo miró sus manos, las venas iluminadas como circuitos, los huesos zumbando. Podía sentir el tercer nivel hinchándose en su pecho, como una marea detrás de una presa. Una orden, un permiso, y se liberaría. Se convertiría en más que humano, pero menos que Mateo. Se volvió hacia la pared de la cámara. El doctor Serrano observaba con los ojos muy abiertos. El sudor le corría por la cara. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el intercomunicador. Vargas, no luches. Fuiste construido para esto. No es una infección, es una evolución. Esto es en lo que tu especie estaba destinada a convertirse. La voz de Mateo era tranquila, serena, dolorosamente humana. No, dijo, es en lo que usted quiere que se convierta. Miró a los otros, los recipientes fallidos. Temblaban no por debilidad, sino por confusión. Nadie les había dado nunca la opción de negarse. Mateo se dirigió al centro de la cámara. Se arrodilló y por primera vez habló al archivo, no con su voz, sino con su voluntad. Recuerdo, acepto, pero elijo quedarme. Una pausa, silencio, y luego, dolor, dolor real. El circuito en su cuerpo ardió como un incendio forestal.
Cada nervio quemaba. El aire se espesó. Su corazón se aceleró a un ritmo casi letal. Sintió que el archivo lo empujaba, confundido, luego resistiéndose. Pero él se mantuvo firme, no con ira, con propósito. No soy una torre de transmisión, no soy una tarjeta de memoria, soy un hombre, y eso tiene que significar algo. El pulso vaciló. Chispas saltaron a través de las paredes de cristal. Arriba, las luces se hicieron añicos. Gritos resonaron en la plataforma de observación. El cuerpo de Mateo convulsionó, la luz saliendo de su boca, sus ojos, su pecho. Y luego, quietud. Las luces parpadearon y luego se apagaron. La alarma se silenció. La habitación se oscureció. Y en esa oscuridad, los otros se pusieron de pie, uno por uno. Ya no temblaban, no estaban recibiendo, estaban recordando. Pero esta vez, como ellos mismos. Mateo yacía en el suelo con la respiración superficial. Las marcas en su piel se desvanecieron. La luz en sus venas se atenuó. El archivo todavía estaba allí, pero latente. No muerto. Se le había puesto un límite. Se le había dicho que no. Y había escuchado. La puerta se abrió con un silbido. Sofía entró corriendo, sin aliento, con el rostro surcado de lágrimas y suciedad. Cayó de rodillas a su lado. Mateo, susurró. ¿Estás? Él abrió los ojos lentamente y sonrió. Cansado, dijo. Pero sigo siendo yo. Ella rió, suave, temblorosamente. ¿Lo detuviste? Él asintió. No detenido, redirigido. Levantó la mano y le tocó la mejilla. No se trata de cargar con el pasado, murmuró. Se trata de elegir qué hacemos con él. Ella lo ayudó a levantarse. Los otros observaban, en silencio. Fuera de las instalaciones, la marisma esperaba, sin cambios. Pero Mateo lo sabía ahora. El futuro no estaba escrito en el ADN ni en las estrellas. Estaba escrito en la elección. Y por primera vez en mucho tiempo era libre. Epílogo. El legado 35 años después, la marisma seguía quieta. El tiempo no había cambiado su ritmo. Los juncos todavía se mecían con vientos que nadie sentía. Las aguas todavía reflejaban cielos más profundamente que cualquier espejo. Pero bajo su superficie, algo dormía. No enterrado, no escondido, simplemente esperando. Sofía Navarro caminaba por el sendero cubierto de maleza, con la gracia tranquila de alguien que había aprendido a escuchar. Su cabello plateado estaba recogido en una trenza. Sus manos, enguantadas en cuero suave. No por protección, sino por memoria. En sus brazos sostenía un pequeño cuaderno. El mismo cuaderno que su abuelo había guardado. El mismo que Mateo había tocado antes de que todo cambiara. Se detuvo al borde del claro. El círculo de piedras permanecía. El musgo ahora era espeso a lo largo de sus grietas. Pero el estanque estaba seco. Solo quedaba una cuenca poco profunda de piedra negra y lisa, fresca a pesar del calor de la tarde mediterránea. Un joven estaba cerca, no mayor de 16 años. Tenía una expresión tranquila, pensativa, quieta. Sus ojos no eran del todo marrones, no del todo verdes. Brillaban débilmente a la luz como el reflejo de algo invisible. ¿Por qué aquí?, preguntó sin volverse. Sofía sonrió suavemente. Porque aquí es donde terminó, dijo, y donde comenzó. El joven se adelantó, se agachó junto a la cuenca. No lo recuerdo, dijo. No realmente. Sofía asintió. Era solo un bebé. Él la miró. Pero siento que sí. Ella no dijo nada. Algunas cosas era mejor no confirmarlas. O quizás no necesitaban confirmación. Abrió el cuaderno. Pasó a una página que se había amarillado con el tiempo. La tinta se había desvanecido, pero era legible. La última entrada de Mateo Vargas. Una sola frase. La memoria no está destinada a ser preservada. Está destinada a ser transmitida. El joven la leyó en silencio. Luego se levantó. ¿Crees que todavía está en mí? Sofía lo miró. La forma en que estaba de pie. No como un adolescente, sino como algo más antiguo. Vistiendo la juventud como una ropa que no le quedaba del todo bien. Creo que una parte de él sí, dijo. Pero lo más importante, creo que todo tú está. Se miró las manos. Sin brillo, dijo. Ni visiones, ni voces. Aún no, respondió ella.
Quizás nunca. Se volvió hacia el sendero. ¿Eso es bueno? Sofía cerró el cuaderno suavemente. Creo que es humano. Caminaron juntos en silencio. Pasaron los árboles que una vez presenciaron la luz brotar de la piel. Pasaron la cabaña ahora tragada por la hiedra y el tiempo. Pasaron el fantasma de una instalación que había sido desmantelada, borrada, negada. El enclave ya no existía, al menos no oficialmente. Algunos decían que los registros fueron quemados. Otros decían que fueron archivados en bóvedas bajo montañas. Pero Sofía sabía la verdad. El verdadero registro no era papel, era ADN. Y en el joven que caminaba a su lado, ese registro seguía vivo. Pero no como un arma, no como una señal, como una posibilidad. Llegaron a su coche, un viejo híbrido que todavía ronroneaba si se le convencía adecuadamente. Mientras se alejaban, el joven miró por la ventana, los árboles desdibujándose en un verde borroso. ¿Crees que volverán alguna vez?, preguntó. Sofía mantuvo los ojos en la carretera. No creo que se hayan ido nunca. Él asintió, como si eso tuviera sentido, como si una parte de él ya lo supiera. A las afueras del pueblo, donde la biblioteca se encontraba con el río, Sofía aparcó. El joven salió, estirando sus extremidades, como si no se hubiera movido en años. Dentro de la biblioteca, estanterías polvorientas esperaban pacientemente. Ella lo llevó a la esquina más alejada. Pasada la ficción, pasada la ciencia, pasados los olvidados tomos de enciclopedias. Allí, escondida detrás de un panel en el suelo, había una caja. La abrió lentamente. Dentro había cartas, fotografías, una placa de identificación y un vial, diminuto, sellado, vacío. El joven lo cogió. ¿Qué es esto? La voz de Sofía fue suave. Potencial. Él no lo entendió, pero no necesitaba hacerlo. Lo haría. Algún día. Ella le entregó una llave. Para los archivos, dijo. Guarda lo que importa. Deja que el resto se olvide. Mientras él entraba en la sala de registros, Sofía se sentó en el pasillo, sola por primera vez en años. Sus manos temblaban, pero no por la edad, por reverencia, por el cierre de un ciclo. Miró por la ventana mientras comenzaba a llover. Gotas lentas y deliberadas que golpeaban el cristal como el tic-tac de un reloj, y susurró. Gracias, Mateo. En la marisma, bajo los juncos, muy por debajo del círculo de piedras, la tierra pulsó una vez. Suavemente, rítmicamente. No una advertencia, no una amenaza, solo un recordatorio. Recordamos, y la memoria cuando se cuida con esmero, se convierte en legado. A veces, las cosas más pequeñas, un recuerdo, una elección, incluso la picadura de un mosquito, llevan el peso de generaciones. El viaje de Mateo no fue solo sobre la supervivencia, fue sobre recordar quiénes somos, antes de que algo más nos diga en quiénes convertirnos. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo, especialmente si esta historia removió algo en ti. Y si disfrutas de historias que invitan a la reflexión como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo relato que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Mantén la curiosidad.